Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54. En este es su programa En la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait, que en esta noche de jueves 8 de diciembre les agradece la sintonía. Una noche de jueves más, como venimos haciéndolo desde el 7 de julio de este año. Agradecerle su sintonía y además que se quede con nosotros. Ojalá que hoy podamos contar más que nunca con su participación. Esta semana, iniciar semana, hubo conmoción política en el país. El codirector de Telenoticias de Canal 7, don Ignacio Santos, se traslada a Madrid, España, para entrevistar al expresidente José María Figueres Olsen. Y en una entrevista de poco más de una hora, genera una serie de comentarios, de incertidumbre, de pensamientos de lo que va a ser la Costa Rica en el campo político a partir de pocos días y los siguientes años. Una realidad política que hoy en este programa, en la esquina del parque, tenemos la responsabilidad de analizar, la responsabilidad de conversar con ustedes, pero ojalá poder conocer lo que usted piensa como ciudadano, porque muchas veces quienes votamos, quienes vivimos el día a día, no tenemos la oportunidad de expresar lo que sentimos, de manera decente, pero que queremos expresar todo lo que nos genera, por ejemplo, en este caso, la entrevista que le hicieran a don José María Figueres, en el cual nos deja muchas dudas a los ciudadanos, además que nos deja entrever una posibilidad de su regreso político. Así que en esta noche de jueves nos vamos a dedicar a analizar un poco esa entrevista de don José María Figueres y especialmente insisto en que ojalá, pudiendo seguir la línea de pensamiento de este programa, donde mi compromiso es que usted pueda dar su opinión, usted pueda desde ya ir apuntando por ahí 905-254-5454 para que después del corte comercial, cuando regresemos de la pausa, usted pueda conversar con nosotros sobre qué sensaciones le dejó, qué piensa de la entrevista y poder hacer un análisis entre político, jurídico, emocional y periodístico de esta entrevista. Así que vamos a un corte y ya regresamos. Dos realidades. El trabajo infantil duele, trunca sueños y deja huella para toda la vida. Movilízate, Costa Rica. Di no al trabajo infantil. Los sábados a las 3 de la tarde están invitados para encontrarnos en la esquina del parque con Fernando Fait en Radio Costa Rica, donde conversaremos acerca de temas de interés cantonal, nacional e internacional y donde su opinión es lo más importante. Recuerde, en la esquina del parque con Fernando Fait, los sábados de 3 a 5 de la tarde por Radio Costa Rica, 930 AM y por www.radiocr.net para Costa Rica y el mundo. Los esperamos. ¿No has escuchado del Credit 10? ¿Credit qué? Credit 10. Ahora la Junta de Pensiones nos presta a los trabajadores del magisterio hasta 10 millones de colones. Y lo mejor es el plazo, hasta 10 años, con una super cuota. Sí,
Ahora la Junta de Pensiones tiene a su disposición el crédito personal que estabas esperando. Visita nuestra sucursal o informate en www.juntadepensiones.cr. Con Credi10 te ayudamos a alcanzar tu sueño y lo mejor es el plazo. Floristería La Flor de Lis, desde 1973 regalando calidad y buenos precios. Usted puede encontrar arreglos florales para toda ocasión. Contamos con servicio express dentro del gran área metropolitana. Nos ajustamos a su presupuesto sin descuidar la calidad de los productos y servicios que le ofrecemos. Contamos con la experiencia y seriedad que usted se merece. Floristería La Flor de Lis, Avenida 10, calles 2022, teléfonos 2223 4279, 2233 0758. Floristería La Flor de Lis. Touch. Necesitando un teléfono para adulto mayor, le tenemos la solución. Touch es un teléfono simple, con teclas extra grandes, con un botón para pedir auxilio de SOS, donde usted puede mandar hasta 5 mensajes de texto. Luego le llamará. Teclas extra grandes, como le decía, números en pantalla extra grandes también para ver mejor. Un doble foco que usted lo puede usar sin necesidad de tener encendido el teléfono. Esto le permite tenerlo a la par de la cama. Un radio FM que no necesita conectar audífonos, tiene antena interna. 2 altavoces de alto volumen para escuchar mejor. Eso es lo que usted ocupa, un teléfono touch. Si quiere más información, 8374-1371, 8374-1371, para que pueda regalarle a ese adulto mayor que tiene usted en su casa, o a su abuelito, o a su papá, y mantenerse comunicado. Recuerde, 8374-1371. Gracias por continuar con nosotros cuando el reloj marca las 9 de este 8 de diciembre del 2011 en su programa En la Esquina del Parque, aquí en Canal 54. Antes de irnos al corte, le comentaba que ha habido un cisma político esta semana en el país, un cisma debido a la entrevista que le hiciera don Ignacio Santos de Canal 7 de Telenoticias al expresidente José María Figueres Olsen, que después de más de 7 años de silencio, pues vuelve a estar en los medios de comunicación de manera muy activa. Hace unas semanas lo había entrevistado un medio escrito, el Diario Extra, durante 3 días publicó una entrevista con don José María Figueres, pero ahora, durante más de 1 hora, don Ignacio Santos se ha trasladado a España y graba una entrevista que a todos los ciudadanos nos tiene que generar un grado de análisis, de preocupación. No solo a quienes les guste la política, sino a todos en realidad. ¿Y por qué tiene que generarnos una preocupación? Porque hay muchas dudas que todavía después de 7 años seguimos los costarricenses teniendo. Quienes votaron por don José María, quienes no votaron por don José María. Hay un tema de respuestas. Y no puede ser que mediante una forma mediática, un expresidente de la República que gozó del favor de una mayoría de los ciudadanos, hombres y mujeres, allá por el primer domingo de febrero del año 1994, simplemente haya terminado su periodo, haya salido del país, haya hecho una consultoría, como él llama, no regresar a dar explicación, y en poco más de 60 minutos, nosotros, los costarricenses, ciudadanos, niños, jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres, tengamos que creerle simplemente así de buena fe sus primeras palabras en una entrevista en la cual muchos periodistas han estado analizando durante toda esta semana, en programas de radio y en otros programas de televisión. ¿Y por qué es importante analizarla? Es importante porque posiblemente el futuro político del país va a tener que ver mucho con esta entrevista. Este 5 de diciembre pasado, este lunes, nuestro país marca un antes y después en el quehacer político.
el expresidente Figueres Olsen reclama de una forma decente, pero reclamo al fin, a los medios de comunicación, en la figura de don Ignacio Santos, el haber sido juzgado por los medios, el no haber tenido una oportunidad para defenderse, pero además manifiesta que los órganos jurisdiccionales del país, en el Poder Judicial, lo han liberado, que nunca pudieron encontrar ninguna causa en su contra. Sin embargo, 7 años han transcurrido para eso. Yo creo, ciudadanos, que ustedes y yo no nos merecemos ese tipo de respuesta. No nos merecemos que quien haya ostentado la primera magistratura crea que por una entrevista en televisión ya nos dio respuesta. Ya nos dijo qué hizo y qué no hizo bien, qué fue hecho porque un amigo suyo fue el que lo contrató. Y yo quiero que aprovechemos, y don Anthony nos puede ayudar en este primer segmento también, de que escuchemos unos minutos de las distintas etapas de la entrevista y, por supuesto, rescatamos los créditos, que es una entrevista de Telenoticias de Canal 7 y que gracias a la tecnología reproducimos hoy simplemente con ese fin de poder hacer un análisis de las distintas cosas que don José María Figueres planteó en esa entrevista. Entonces, vamos a ponerle atención a estos primeros minutos que vamos a analizar en este primer bloque. La Contraloría General de la República es el órgano encargado de velar y supervisar los procesos licitatorios. Pero déjeme volver entonces a qué es lo que hice yo con Roberto Hidalgo. Que esa es la duda. ¿Qué hizo usted para ganarse $23,000 al mes durante 39 meses? Roberto Hidalgo entonces me dice, no puedo pagarle a usted, José María, una cifra mensual, como habría cobrado y como cobro en muchas de las consultorías que doy en el campo internacional, pero a cambio de eso, si yo tengo éxito en esto, estoy dispuesto a participarlo con una tercera parte. ¿Sí hace usted qué? Yo lo pensé, ya vamos a eso, yo lo pensé. Y Roberto, como buen amigo de 20 años, en quien confío plenamente, que fue no un asesor de mi gobierno, el principal asesor de mi gobierno, le dije, por supuesto, Roberto, te ayudo con esto. ¿Qué quería Roberto que yo hiciera? Bueno, puntualmente 3 cosas. Quería que yo aprovechara mis ponencias, mis foros, mis discursos, las reuniones que yo pudiera tener para promover el uso tecnológico en Costa Rica, que llevaba al establecimiento en Costa Rica también de la tecnología GSM, que hasta el momento no teníamos. Así es. Eran 3 funciones, decía Roberto usted. entonces quería que yo ayudara en esto. En eso. Roberto quería que yo lo mantuviera informado de cuáles eran las tendencias en el mundo de las comunicaciones y de la tecnología. Por dónde iba la cosa, por dónde venían las nuevas tecnologías. Y además quería que yo le pudiera ilustrar con los acontecimientos o con los ejemplos más vibrantes de países en vías de desarrollo que estuvieran implementando proyectos de telefonía celular. Para mí eso no me costaba mayor cosa, Ignacio. Ya yo venía trabajando en ese mundo. Lo que usted acuerda con Roberto Hidalgo, a quien usted califica como el principal asesor de su gobierno y su gran amigo, es orientarlo cuando tenga dudas sobre estos temas y usted seguir haciendo lo que ya hacía. ¿No cree que es difícil que muchos televidentes piensen que usted no movió ni un dedo para beneficio de Alcatel y para ganar esos $900,000? Ignacio, Directa y concretamente. yo pienso que en esto se han tejido también muchas historias y muchas cosas adicionales. Pero la verdad, Ignacio, es que no moví ni un solo dedo, ni un solo pelo para beneficiar a Alcatel en ningún proceso. A lo largo de 4 o 5 años de investigación profunda por todos los entes, no hay una sola prueba de que yo haya tenido
una conversación, una conferencia, mandado un mensaje, escrito un documento que quisiera de alguna manera favorecer Alcatel. Otro tema, otra cosa que tampoco hay, que usted no ha presentado hasta el momento, es una factura timbrada, un informe de labores o un contrato para justificar la asesoría por la que ganó $900.000. Bueno, yo creo que esta primera parte que veíamos sigue siendo un tema, amigos y amigas que nos están viendo por Canal 54 y que invitamos, como dice en la parte inferior de su pantalla, 905-254-5454, sigue siendo un tema en el cual los costarricenses, aún con esta entrevista, no logramos entender. ¿Cuánto le cuesta a usted que me está viendo en su casa o en su trabajo, ya sea por Canal 54 o por nuestra señal en internet www.enesquinadelparque.com, ganarse su salario como profesional, como jornalero, como taxista, como enfermero, como profesor? ¿Usted cree que es así de fácil como que uno se pueda ganar $900.000 por simplemente repetir lo que dice que se hacen todos los días? Sí, yo no quiero ser de esos ciudadanos o de esos medios que tratan de juzgar a alguien simplemente porque son políticos o porque fue presidente o porque tiene un apellido u otro. Pero no logra uno entender una explicación de un expresidente de la República que le diga que así de fácil se ganó $900.000. Y es que más adelante vamos a ver también en otro segmento, en otro bloque, todo este tema de las facturas y del fisco. Pero tenemos una primera llamadita. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera participar en un comentario. Perdón, ¿de dónde nos habla? Figueres aparece ahora como superando aquella frase que decía no me acuerdo en el otro juicio de los Romero. Pero él se ganó $900.000 en una asesoría y veamos la señora Valverde que por revisar un documento también le pagaron $1 millón. Bueno, yo me puse a pensar, esa señora debe ser superior a García Márquez porque se ganó $1 millón, como Figueres también. Esos carajos deben ser absolutamente competitísimos, ¿no? Competentes, porque si se ganan $1 millón por algo, bueno, solamente una compañía de asesoría puede ganarse $1 millón. Gracias. Muchas gracias por su participación. Esas son las dudas que tenemos los costarricenses. Esas son las dudas como alguien tan fácilmente se gana $900.000. Por supuesto que sabemos y no demeritamos la capacidad intelectual que pueda tener, ni el bagaje ni la experiencia, un expresidente de la República que se roza con distintos presidentes y empresarios y profesionales. Pero $900.000, trato que no existió, $900.000 donde no hay informes, simplemente eran llamadas telefónicas o correos electrónicos. Insisto, no queremos martirizar ni hacerle la vida imposible a don José María, pero es que nos deja dudas una entrevista como esta. Tenemos otra llamadita. Muy buenas noches. ¿Desde dónde nos está hablando? Buenas noches. Desde Barba. Adelante, lo escuchamos. Tengo una inquietud, oigo comentarios, me pongo a razonar y quiero que usted, como una persona experimentada, me saque algunas dudas. Primero, Figueres, no estoy defendiendo a nadie ni atacando, más bien liberar un poco de idea para que me ayude. Respetó a Costa Rica al no venir acá. El otro creyó que aquí era la corrupción y que vino y lo esposaron. ¿Me explico? No voy a nombrar a nadie. O sea, estamos hablando de Figueres. Figueres, no digo que sea bueno o malo, simplemente tuvo temor de venir a Costa Rica porque lo agarraban preso. Respetó, no estoy defendiéndolo. El otro creyó que era la corrupción. Acuérdese usted y acuerde el pueblo cuando una señora o una muchacha quiso
atacar al hermano. Y esa muchacha murió atropellada por un bus. Y nadie habló nada de eso. Una muchacha, vamos a decir, apellido Calderón. Nadie habla de eso, nadie comenta eso. Se les olvidó, el pueblo tiene muy mala memoria, muy corta memoria, dice la gente. Porque en ese momento esa señora fue atropellada por un bus y nadie investigó nada. Pero esa señora iba a hacer un ataque, no estoy hablando de política, iba a hacer un ataque al hermano que era político. Y que ese hermano ya estuvo en la cárcel ahora después de ser presidente. Quiere decir que algo iba a pasar antes, pero nadie dijo nada. Ahora, del dinero, hay corrupción, de hecho, pero yo me pongo a ver, nadie habló de los 50 millones que ganaba una persona, nada por poner a unos, me va a perdonar la palabra, unos taraditos a patear bola. Un hombre de Argentina que estuvo en México y nadie habla de eso. ¿Por qué el pueblo no habla la verdad? ¿Por qué no dice, sí, está mal que esa persona venga a Costa Rica, gane 50 millones porque asusta a la gente en el sentido de cómo ganan? Pero es porque hay corrupción también. Tenemos que hablar de todas las corrupciones que hay. Por ejemplo, lo que llaman fútbol, para mí no tiene sentido. Para mí, muy propio. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hay que hacer. En vez de estar pensando en una persona detrás de una bola, hay mucho que arreglar para mis nietos, para mis hijos, para mis estudiantes, ya estoy pensionado. Había que arreglar eso. Había que darles pensamiento, pero le dimos basura para que no pensaran y no se dieran cuenta de la corrupción que teníamos todos. Hablamos de un gobierno muchas veces y no nos damos cuenta. El fumar es corrupción porque estamos contaminando el aire, perdón, estaba poniendo maní, el aire de los niños que están a la par. Tomar es corrupción porque no tiene una persona por qué tomar y manejar. Entonces, ¿por qué criticamos a un pueblo, a un gobierno, si el pueblo es corrupto? Entonces, tratemos de limpiar y veamos. Entonces, abramos los ojos, porque dice ahí, viendo no verán y oyendo no oirán. Espero haberme explicado, ojalá, digo, ojalá, gracias a Alá, ¿verdad? Ojalá, porque hasta eso es árabe. Ojalá pudiéramos entendernos bien. Gracias. Comentario, tenemos ya casi que irnos al corte, pero sí es importante, queremos rescatar de que la gente tenga memoria, de que no simplemente con una entrevista o con unas lágrimas olvidemos cosas que nos han pasado y que nos han sucedido. Son las 9 de la noche con 25 minutos, vamos a un corte, regresamos para seguir escuchándolos a ustedes y seguir analizando la entrevista que le hicieron a don José María Figueres, expresidente de la República, el lunes pasado en Canal 7. Ya regresamos. En Teleplus Digital, las promociones del 2012 empiezan mucho antes. Suscríbase ya a Teleplus Digital y pague nuevamente hasta marzo del 2012. Pague ahora 30,000 colones, que incluyen instalación y 3 meses completos de programación. Y desde ya nos comprometemos con usted. No haremos ningún aumento de tarifas durante el año 2012. Dos realidades. El trabajo infantil duele, trunca sueños y deja huella para toda la vida. Movilízate, Costa Rica. Di no al trabajo infantil. Los sábados a las 3 de la tarde están invitados para encontrarnos en la esquina del parque con Fernando Fait en Radio Costa Rica, donde conversaremos acerca de temas de interés cantonal, nacional e internacional y donde su opinión es lo más importante. Recuerde, en la esquina del parque con Fernando Fait, los sábados de 3 a 5 de la tarde por Radio Costa Rica, 930 AM y por www.radiocr.net para Costa Rica y el mundo. Los esperamos. ¿No has escuchado del Credi 10? ¿Credi qué? Credi 10. Ahora la Junta de Pensiones nos presta a los trabajadores del magisterio hasta 10 millones de colones. Y lo mejor es el plazo, hasta 10 años, con una super cuota. Sí,
Ahora la Junta de Pensiones tiene a su disposición el crédito personal que estabas esperando. Visita nuestra sucursal o informate en www.juntadepensiones.cr. Con Credit 10 te ayudamos a alcanzar tu sueño y lo mejor es el plazo. Floristería La Flor de Lis, desde 1973 regalando calidad y buenos precios. Usted puede encontrar arreglos florales para toda ocasión. Contamos con servicio express dentro del gran área metropolitana. Nos ajustamos a su presupuesto sin descuidar la calidad de los productos y servicios que le ofrecemos. Contamos con la experiencia y seriedad que usted se merece. Floristería La Flor de Lis, Avenida 10, calles 2022, teléfonos 22 23 42 79, 22 33 07 58. Floristería La Flor de Lis. Gracias por continuar aquí en su canal 54 y en Esquina del Parque. Su servidor y amigo Fernando Fay les agradece que esté en sintonía, que nos haga el honor de estar a las 9 de la noche con 29 minutos en sintonía de este su programa, insisto, en Esquina del Parque. Hacer un análisis, yo voy a decirlo así, objetivo. Claro que se convierte en subjetivo cuando yo doy mis opiniones o ustedes dan sus opiniones, pero buscamos simplemente, y agradecerle al amigo de Barba de Heredia que nos llamaba antes de irnos al corte, que es muy importante tener memoria. Nuestro país y América Latina se ha caracterizado por una flaca memoria, donde muchos han hecho cosas muy desagradables, especialmente en el campo político, y han desaparecido por un tiempo y luego han regresado y lo hemos olvidado. Gente que le ha causado mucho dolor a muchos países. Y en el caso nuestro, digamos que el expresidente Figueres es parte de una generación de políticos que le generaron desconfianza al país. Muy posiblemente, usted que me está viendo, no fue a votar en las últimas elecciones, ni en las anteriores, y posiblemente está pensando en no votar en las siguientes, porque se ha sentido desilusionado, defraudado por quienes ostentaron el poder. Pero en una gran mayoría la culpabilidad ha sido también de nosotros. ¿Por qué ha sido una culpabilidad de nosotros? Por no mantener nuestra memoria. E insisto, no podemos con una entrevista, porque eso ha sido lo más curioso esta semana, oír a mucha gente ya lanzando campanas de que con José María Figueres va a ser un cambio, que él va a ser el presidente que ocupa el país, que es el candidato que ocupa Liberación. Y yo quiero que usted hoy en esta noche tenga la oportunidad de guardar en su mente estas otras palabras que en entrevista a don Ignacio Santos de Telenoticias, don José María daba referente a esta consultoría y al pago de los impuestos, que nos sigue dejando muchas nebulosas después de 7 años. Escuchémoslo. También, Ignacio, porque usted lo menciona en el contexto del partido, yo quiero un partido de liberación nacional completamente diferente a eso. Don José María, además de no mencionarle al foro ese trabajo, esa asesoría, tampoco se lo hizo al fisco costarricense. Tuvo que salir corriendo a pagar impuestos atrasados del 2000, del 2001, del 2002, 4 días después de las noticias. 2 veces pedí consejo profesional sobre si debería declarar mis ingresos en Costa Rica, porque Costa Rica no tiene renta global. Y de eso también fueron consultas verbales, no se puede adjuntar ningún documento. Sí, efectivamente, con profesionales con que uno trabaja. Si usted tiene una consulta, Ignacio, sobre sus impuestos en Costa Rica, y usted acostumbra a trabajar con un profesional que le hace la declaración de los impuestos, usted le hace una consulta verbal o le manda una carta. Usted le puede mandar una carta, pero lo más usual es que uno coge el teléfono, llama a una persona con la que uno ha estado trabajando y le hace la consulta. Ahora, en el caso suyo, pues usted daba esa asesoría desde afuera, vivía en el exterior.
Don José María. Efectivamente, tenía ya 4 años de estar viviendo fuera. Ahora, doña Carmen Valverde y don Roberto Hidalgo sí vivían en Costa Rica, no vivían en el exterior, tenían la misma asesoría y tampoco declararon impuestos. Lo hicieron 3 días después. Bueno, eso es una cosa, Ignacio. ¿No sería que los 3 creían que esto nunca iba a trascender y había la intención de no pagar impuestos? Digo yo, podría pensar algún televidente. Podría pensarlo, Ignacio, pero en mi caso particular, yo recibí esos dineros en una cuenta del Banco Nacional de Costa Rica, a nombre de José María Figueres. De manera que realmente, si hubiera tenido una intención de ocultar algo, viviendo en Suiza, Ignacio, hubiera podido recibir el ingreso en Suiza o en cualquier paraíso fiscal o en cualquier parte. Permítame aclararle una cosa, intención. don José María. Sí. Los pagos por sobornos, también, citemos el caso del señor Lobo y del señor Bravo, fueron pagados en bancos nacionales. Definitivamente se sobrevaloró el secreto bancario en el caso de ellos. Bueno, no el sé hecho de que se hayan pagado en bancos nacionales pues, son dos no cosas. decir... Son dos cosas completamente diferentes. Yo pienso que si una persona quiere esconder una cosa, busca la manera de hacerlo. Yo no busqué esconderlo, lo hice con total transparencia, en una cuenta que he mantenido toda mi vida y que sigo manteniendo en el Banco Nacional. Don José María, dejemos a un lado los dirigentes del partido, Marcos Vargas, Oscar Arias, Francisco Antonio Pacheco, los 750,000 costarricenses que votaron por usted. ¿Usted no se sintió obligado moralmente a explicarles a ellos la situación? Porque lo único que usted envió fue 4 párrafos. Esta fue la explicación de José María Figueres ante los hechos que se presentaron el 24 de octubre. Ante su pueblo no se sintió obligado a darles una explicación, más que 4 párrafos. Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo hizo? No solamente a los 750,000 que votaron por este servidor suyo. Me sentí y me siento obligado a darle una explicación a todas y a todos los costarricenses. ¿Y por qué no lo hizo? Y por eso también esta entrevista, Ignacio. 7 años después. Cuando las cosas han podido pasar para que todo el mundo reflexione sobre ellas, cuando todos hemos podido ver la evidencia y medirla, y cuando finalmente las aguas se han asentado y están más claras. Pasé unos momentos de gran angustia, Ignacio. Bueno, estamos de regreso en su programa La Esquina del Parque. 7 años tiene que esperar, como dice don José María, no los 750,000 que votaron por él, sino que 7 años tiene que esperar un país para que en una entrevista de poco más de 60 minutos nos tengamos que dar por satisfechos. Tuvo que esperar don José María a que don Ignacio Santos tomara la iniciativa y fuera a entrevistarlo a España. Yo creo que los ciudadanos nos merecemos mucho más respeto. Yo creo que los ciudadanos merecemos mejores respuestas y en tiempo las merecemos. No puede ser posible que a la gente se le estén cerrando los negocios por un tema de evasión de impuestos, que tiene que ser así, y un expresidente de la República nada más haya corrido días después a pagar sus impuestos por $900,000. Él, don Roberto Hidalgo y doña Carmen Valverde. Insistimos en esto porque costarricenses, yo hoy me atrevo a afirmar y lo voy a sustentar cuando después del corte, dentro de algún rato, tengamos otro bloque de la entrevista, en que muy posiblemente, y eso es lo que marca el cambio del escenario político costarricense, si no pasa nada fuera de lo común, don José María Figueres Olsen vaya a ser el candidato de Liberación Nacional para las elecciones del 2014. Y yo espero que ustedes y yo tengamos memoria, no para que no quieran votar por don José María, pero sí para que cuestionen y consulten tantas cosas. No pueden seguir jugando con nosotros. No pueden haber candidatos a la presidencia que nos digan una cosa y lleguen y actúen de otra. No se nos puede decir que no van a haber impuestos en campaña y después nos digan que sí.
no puede ser que se dure 7 años en darle respuestas a un país. Porque además, en estos momentos tenemos que entrar, como se ha dado en muchos medios, a cuestionar también que un medio de comunicación masivo vaya y le tome una entrevista a un expresidente de la República y nos lo presente con lágrimas, compungido, perdonando él a los demás, no buscando perdón, sino perdonando él a los demás que lo atacaron, que lo juzgaron, y que este país tenga simplemente que asumir que con eso basta y sobra, que con eso simplemente ahora, porque la posibilidad de cualquier acción judicial que se hubiera podido entablar contra él, que como él bien lo dice, el fiscal general de la República del momento nunca encontró causas para eso, pero adicionalmente si hoy las encontrara, resulta que ya prescribió. Una palabra que conoce muy bien don José María Figueres Olsen, porque allá por el año 93, en su campaña política, y cuando se dio todo el famoso análisis del caso Chemis con don Romero, también existía el tema de la prescripción. Y entendemos muy bien a don José María cuando dice que él ya pasó por donde asustan. Pero costarricenses, nosotros también necesitamos tener memoria, porque no pueden seguir asustándonos a nosotros. Quienes hayan pasado ya por donde asustan, bienvenidos sean. Pero nosotros no podemos seguir construyendo un presente y un futuro basado simplemente en que alguien físicamente se parezca a algún ciudadano costarricense que nos ayudó mucho a este país, pero que también cometió muchos errores. No podemos con unas simples lágrimas creer que podemos depositar ahora la confianza cuando no se la ha vuelto a ganar. Tiene que haber una demostración contundente de que en verdad lo que se hizo no es lo que parece. Y yo creo que el llamado, recordamos 905-254-5454, usted ciudadano se siente satisfecho con lo que le dijo José María Figueres. Usted se siente satisfecho de que los $900,000 de la consultoría era por unas llamaditas por teléfono para decir cómo iba lo de la red GSM porque en Costa Rica no estaba, o porque escribió un correíto electrónico contando cómo iba todo en el mundo relacionado con las tecnologías. Y palabras no mías, sino de don Ignacio Santos. Mientras en los Estados Unidos se juzgaba y se condenaba a gente de Alcatel por haber ofrecido dádivas en muchos países, incluido Costa Rica. Y es que uno tiene que aclarar que esto no tiene un tema de color político, porque igual nos decepcionaron expresidentes de la República que han sido juzgados por los tribunales, que ahora están también defendiendo la posibilidad de que el juicio haya tenido un balance no favorable a ellos jurídicamente, pero que nuestros presidentes, nuestros expresidentes, nuestros políticos simplemente tengan que pasar por ese filtro porque hay algo que no quedó muy claro, es algo que no puede suceder. Insisto, este es un llamado a la memoria, es un llamado en un mes de diciembre en que muchas veces nos olvidamos de todo. En la Asamblea Legislativa están tratando de aprobar un plan de impuestos en antesala de la Navidad o en antesala del Año Nuevo. No nos ceguemos, costarricenses, dejemos de lado pasiones políticas, pasiones familiares y tengamos los ojos bien abiertos para tratar de construir el país que merecemos. Y como nos decía el buen amigo de Barba de Heredia, es que el tema de corrupción, el tema de dádivas, y aquí lo hemos hablado en algunos programas, no va simplemente dentro del sector político. Por supuesto que tenemos que poner el dedo en la llaga en todos los temas de corrupción, en todos los temas, grande o pequeño, porque uno tiene que unir esto a la memoria y uno tiene que unir esto a la vivencia diaria. Cuando nos encontramos hace unos días,
par de semanas un estudio de la Universidad de Costa Rica donde la gente dice: yo pago una mordida, yo pago un soborno con tal de no hacer una fila o de obtener algo más fácil. Entonces, por supuesto, si queremos reclamar, si queremos pedirle cuentas a quienes han ostentado la primera magistratura o a quienes quieren ser presidentes o diputados o regidores alcaldes en las siguientes, tenemos nosotros que actuar también apegados a buscar un mejor país. Esa es nuestra meta. No juzgamos aquí a nadie, sino aspiramos a que lo que sucedió este lunes 5 de diciembre con esta entrevista no pase desapercibido. Si usted no la vio, búsquela, que no le cuenten, hágase usted su impresión, no se deje guiar por una lágrima o por un discurso político, tenga usted su propio criterio y téngalo claro, porque lo que viene en 2012 es todo un trabajo político en el que van a tratar de vendernos imágenes que no son. De esas imágenes y de dónde se derivan, la vamos a conversar en nuestro último bloque. Corte comercial, usted está en Canal 54, aquí en la esquina del parque. Ya regresamos. En Teleplus Digital, las promociones del 2012 empiezan mucho antes. Suscríbase ya a Teleplus Digital y pague nuevamente hasta marzo del 2012. Pague ahora 30,000 colones, que incluyen instalación y 3 meses completos de programación. Y desde ya nos comprometemos con usted. No haremos ningún aumento de tarifas durante el año 2012. Dos realidades. El trabajo infantil duele, trunca sueños y deja huella para toda la vida. Movilízate, Costa Rica. Di no al trabajo infantil. Los sábados a las 3 de la tarde están invitados para encontrarnos en la esquina del parque con Fernando Fait en Radio Costa Rica, donde conversaremos acerca de temas de interés cantonal, nacional e internacional y donde su opinión es lo más importante. Recuerde, en la esquina del parque con Fernando Fait, los sábados de 3 a 5 de la tarde por Radio Costa Rica, 930 AM y por www.radiocr.net para Costa Rica y el mundo. Los esperamos. ¿No has escuchado del Credit 10? ¿Credit qué? Credit 10. Ahora la Junta de Pensiones nos presta a los trabajadores del magisterio hasta 10 millones de colones. Y lo mejor es el plazo. Hasta 10 años, con una super cuota. Sí. Ahora la Junta de Pensiones tiene a su disposición el crédito personal que estabas esperando. Visita nuestra sucursal o informate en www.juntadepensiones.cr. Con Credit 10 te ayudamos a alcanzar tu sueño y lo mejor es el plazo. Floristería La Flor de Lis, desde 1973 regalando calidad y buenos precios. Usted puede encontrar arreglos florales para toda ocasión. Contamos con servicio express dentro del gran área metropolitana. Nos ajustamos a su presupuesto sin descuidar la calidad de los productos y servicios que le ofrecemos. Contamos con la experiencia y seriedad que usted se merece. Floristería La Flor de Lis, Avenida 10, calles 20-22, teléfonos 22-23-42-79, 22-33-07-58. Floristería La Flor de Lis.
9 de la noche con 47 minutos. Usted está aquí en su canal 54, en la esquina del parque, como cada noche de jueves. Hemos estado conversando esta noche sobre la entrevista que el periodista Ignacio Santos, codirector de Telenoticias de Canal 7, le hiciera o se transmitiera el lunes pasado a José María Figueres, entrevista hecha en Madrid, España, ya que el expresidente Figueres Olsen tiene más de 7 años de no venir al país. Pero antes de entrar con el análisis final de otro extracto de la entrevista a don José María, yo quiero invitarlos para que el próximo jueves, 15 de diciembre, pueda usted estar como siempre en sintonía con nosotros a las 9 en punto de la noche, porque tenemos un invitado muy especial, don Michael Brenes, saxofonista. Ya en la cercanía de la Navidad vamos a estar conversando con él de su vida, pero especialmente de cómo sus talentos los hizo crecer en eso que Dios nos da y que en esta Navidad, cuando nos acordamos del nacimiento del Hijo de Dios, debemos de rescatar y fomentar. Y por supuesto vamos a tener la maravilla de escuchar y disfrutar del saxofón con algunos villancicos. Así que están invitados para que la próxima semana a las 9 de la noche esté usted aquí en la esquina del parque. Antes de irnos al corte final, les comentaba que el escenario para 2012 y rumbo al 2014 a nivel político pareciera que queda muy marcado por la entrevista de don José María Figueres. Muy posiblemente hay grandes perdedores y don José María y un sector afín a él en Liberación Nacional como el gran ganador. Porque esto es una entrevista que fue mediática, donde don José María, siente uno, cumplió a cabalidad el guión que llevaba, sus metas, todo lo que quería expresarle y transmitirle a los ciudadanos, lo hizo. Y uno lo ha medido con las conversaciones en la calle. Pero escuchemos estos minutos, casi que finales de la entrevista, para que vean ustedes cómo nos deja claro cuál es el horizonte, ya que viene José María Figueres Olsen en próximos días a Costa Rica. Enorme. ¿Está considerando el sacrificio? Y estoy pensando más bien, Ignacio, que al mismo tiempo, o quisiera convencerme, Ignacio, de que al mismo tiempo los centros de toma de decisiones y los centros de poder en el mundo de hoy están cambiando, de que ya no están solamente en los gobiernos centrales, de que están en la sociedad, de que están con el uso de las nuevas tecnologías, de que podemos crear un movimiento en Costa Rica con una agenda positiva de solucionar problemas, que trascienda el cortoplacismo de cada gobierno y que vaya marcando un rumbo en la dirección en que queremos ir. Tengo esa gran ilusión. Tal vez me equivoque, muchas veces me he equivocado en mi vida, pero tengo la gran ilusión de que eso lo podemos forjar. Y me parece que habrán costarricenses, hombres y mujeres, que estén dispuestos a empeñar el esfuerzo que todos y todas debemos empeñar para que el país avance a una velocidad más grande de la que hemos avanzado hasta el momento. ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no? Me frustra que no lo hagamos. Me incomoda. No me gusta. Quiero ser un granito de arena en una cosa nueva, en una cosa potente, en algo que nos permita volver a sentirnos todavía mucho más orgullosas y orgullosos de nuestra Costa Rica. Don José María, entonces, perdóneme que vuelva a lo pedestre y lo mundano. No descarta la posibilidad de entrar a política. A pesar de que ya usted, como bien decía, ha ido donde asustan y está de vuelta. Bueno, Ignacio, con esa pregunta usted lo que quiere es que me vuelva a coger otro tren. No, don José María. Porque ya me culpó del primero. No lo culpó del primero. Porque no me venga Ignacio, a poner de nuevo de conductor de una locomotora. No, porque decirle, Ignacio, que quiero ir y que voy a buscar la presidencia es otra vez metérmele a un tren.
al tren de la politiquería, de la jugadita, de la zancadilla, del tropiezo, mientras que yo estoy trabajando afuera. No, Ignacio, yo eso no tengo ninguna ilusión por eso. Y en ese camino no estamos. Déjeme, por favor, Ignacio, que llegue al país, que me encuentre con mi familia, con mis amigos, con mis amigas, que recorra Costa Rica, que reconozca el país, que Costa Rica también reconozca a José María Figueres, porque también he cambiado. Le quería preguntar eso. Usted hablaba de que cuando regrese al país quiere ver con sus ojos, in situ. Amigos y amigas, en la parte final del programa, más claro no podemos tener los ciudadanos si tenemos raciocinio y queremos claridad, que don José María Figueres le anuncia a Liberación y al país que lo viene a recorrer, y ustedes se acordarán de mí si tienen memoria, en que don José María Figueres Olsen en algunos meses dirá: bueno, yo asumo la responsabilidad de querer ser candidato porque este pueblo me lo ha pedido, yo quiero recorrer mi país, yo quiero que me reconozcan. Pero don José María, con todo el respeto y cariño que se le debe a un ser humano y expresidente de la República, nosotros lo que queremos reconocer en usted es que sea claro, en que nos explique como tiene que explicarnos. No que venga simplemente a decirnos que usted tiene las respuestas, que tiene los años de experiencia afuera y que ahora es la persona que puede orientar al país. Posiblemente tenga más claro el panorama que muchos políticos nuestros, pero hay muchas cosas que los costarricenses queremos que usted nos aclare. No queremos otra vez tener un presidente de la República con dudas. No queremos un candidato a la presidencia que se haya ganado $900,000 en una consultoría y no nos explique dónde se consiguen esas consultorías. Merecemos como país eso, costarricenses. Tengamos nada más eso en nuestra memoria, que merecemos que nos den las explicaciones. Las pasiones políticas han quedado hace muchos años atrás. Ahora necesitamos respuestas claras para que, si en algún momento algunos quieren apoyarlo, tengan con claridad el por qué lo están apoyando. No por el color de una bandera, no porque se parezca físicamente a alguien, no porque nos hable de vivencias cercanas a la muerte o porque llore con nosotros. Esa ha sido nuestra meta el día de hoy, en este 8 de diciembre. Esperamos que hayamos dejado alguna información valiosa para ustedes y especialmente para el país. Siga viviendo la Navidad en familia, siga disfrutándola con mucho cariño. En su programa En la Esquina del Parque queremos a Costa Rica y queremos un mejor país que empiece en su casa y en su corazón. Que tenga un feliz fin de semana. El próximo jueves 15 de diciembre, en la mitad del mes, a disfrutar en la Esquina del Parque con música de saxofón y vivencias de las buenas. Su servidor y amigo Fernando Fay, que Dios los bendiga. Hasta luego. Hemos presentado En la Esquina del Parque, su lugar de encuentro. Lo esperamos el próximo jueves al ser las 9 de la noche, aquí en Canal 54.